Ahí va. ¿Estamos? Bueno, Tomo una pavadita sí, de lo que planteaba bueno. Paula recién, esto de la importancia de también organizar valores, hábitos, lógicas de la cotidianidad, también en los sectores burgueses o las clases burguesas. Marx decía que la burguesía es la única clase que puede hacer ver sus intereses como los intereses de la totalidad. Entonces fíjense qué importante es esto que ya hablaba de los modales en la mesa, ciertas lógicas de lo familiar. Hay dos autores que lo trabajan, nosotros en alguna época lo teníamos como bibliografía ampliatoria, después el programa va variando, y son autores que en general nos constaba, por lo menos hasta hace un tiempo, que si no lo veían en nuestra materia, lo veían en otra. Entonces, para no replicar y poder incorporar textos que no estuvieran duplicados, los sacamos. Pero Norbert Elias, en el proceso civilizatorio, habla de los modales en la mesa, la Mira quién te mira. Y Mira quién te también, mira. y también está... Pero ahí silencié a Abril, me parece. Actuaste, sí, también. a ver si la puedo encontrar. Abril. Ahí está, ya está. Listo. Ya está. Y Ya está. bueno, y también Jacques Doncelot, cuando habla de la familia nuclear y cómo se fue conformando esta idea de los padres duermen en una habitación, los niños duermen en otras, el comedor es para comer la comida, la cocina es para cocinar, ¿no? Toda esa diferenciación espacial, que es también una diferenciación de roles, es una diferenciación también de funciones y moral. ¿Sí? Entonces me parece interesante esta cuestión de algunos autores que sabemos que igual se ven en otras materias. A Elías en algún lado lo solían ver, al menos hasta hace unos años, y Doncelot también es un autor que se solía ver, pero va más o menos en esa línea. Listo. Euge, ahora que traes esto me acuerdo de, también como ejemplo local, en el 2018 me fui para Misiones y fui a las ruinas de San Ignacio. No sé si fueron o si tuvieron la posibilidad, si conocen, pero bueno, eso era como, es como un convento, es un convento, que era de los franciscanos, creo. Yo no soy católica, así que pido disculpas si digo las cosas mal. Pero básicamente ahí refugiaban, inventaban, o sea, refugiaban a los indígenas que estaban siendo como perseguidos para ser esclavizados. Como que los recibían. Y ahí, digamos, imagínense que creo que eran los guaraníes, que eran nómades, que estaban desnudos, que dormían todos juntos, no sé, otra lógica de vida, que se procuraban la comida de otra forma. Bueno, ahí los hacían dormir. Cada familia en su cuarto. Era súper interesante, era como, bueno, ustedes vienen acá, bueno, acá se vive así. Cada uno con su cuarto, acá está la cocinita, cada uno, acá está el espacio de juego, el patio, acá va a estar la iglesia donde vamos a venir a rezar, y este es el cementerio donde se entierra la gente. Como, era genial, porque ahí estabas viendo cómo se forjaba una subjetividad, ¿no? La subjetividad requerida para la instauración de la modernidad. Así que si tuvieron la posibilidad de ir a las ruinas de San Ignacio, o si van en algún momento, piénsenla en la clave de esta clase, porque es muy interesante, como todo lo que van explicando ahí, y digamos, cómo se ve ahí en vivo y en directo todo este proceso. Sí, la prohibición del uso de la lengua y un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, para cerrar, les leo esta frase que es un poco para cerrar Federici. En la medida que el individuo se disociaba del cuerpo, éste se convertía en objeto de observación como si se tratara de un enemigo. El cuerpo empieza a inspirar miedo y repugnancia, sobre todo aquello que recordara la animalidad del hombre. El intento obsesivo por conquistar el cuerpo, hasta en sus más íntimos pliegues, se ve reflejada en la pasión por colonizar el cuerpo del proletario. Ajeno, peligroso e improductivo, digamos. El esfuerzo es volver a ese cuerpo, un cuerpo productivo, ¿no? Digamos, que no ataque, porque aparte lo de peligroso, Federici cuenta que es como, o Federici, el miedo a, o sea, qué sé yo, el miedo a andar en la calle y que los ataquen, digamos, ¿no? A los burgueses. Incluso habla de los carruajes. ¿Vieron esa típica imagen de las películas de época
que van como en caballo con esas casitas, esos carruajes, claro, no es solo distinción, también era miedo por los ataques, digamos, por miedo a que los maten. Bueno, nada, eso. La Como para desigualdad cerrar, trae violencia. ¿Eh? La desigualdad trae Bueno. violencia, es el típico comentario. Ahí está, y ahora enlazamos con ese comentario que hiciste, Euge, hacia Inés Izaguirre. Fue impecable. Bueno, Inés Izaguirre. A ver, traemos a esta autora porque ella va a analizar lo que es la violencia, ¿no? ¿Qué se entiende por violencia? ¿Qué entendemos? ¿Qué pensamos que es violencia? Se va a hacer la primera pregunta, ¿no? O va a tratar de ir desandando esta pregunta típica de si la violencia es algo innato o es algo que se adquiere. Entonces, ella va a empezar a decir, bueno, ¿se puede observar la violencia? ¿La podemos ver la violencia? ¿O qué vemos cuando vemos violencia? ¿No? Lo primero que va a decir ella, porque, por ejemplo, ¿no? Uno ve un robo. Bueno, piensa que es un robo con arma, digamos, con todo lo que nosotros significamos como violencia. Uno dice, bueno, eso es una imagen violenta, digamos, un tipo que le pega, no sé, un tiro a otro, qué sé yo. Estoy trayendo algún ejemplo burdo como para poder entender hacia dónde quiero ir. Que es, uno piensa que eso es violento, o esto que por ahí, no sé, cuando un ladrón mata a un policía, por ejemplo, ¿no? Bueno, una escena de violencia. ¿O qué significan los medios como violencia? Ella lo que va a decir es que la violencia no se puede percibir directamente. Estos son fotos, digamos. Estos como que configuran imágenes hegemónicas de lo que nos hacen entender qué es la violencia. En realidad, todo lo que nosotros entendemos por violencia está como impregnado de un registro perceptivo, de un esquema de percepción y de acción que también se construyó a través del tiempo, ¿no? Que siempre estos hechos vistos como violentos están deformados, porque es un objeto más la percepción de un sujeto, ¿no? No es algo neutral, no es objetivo. Siempre hay una interpretación de ese hecho. Y bueno, justamente lo que va a decir es que las formas reales de violencia no se pueden percibir directamente, o sea, no son directamente observables. Ella va a decir que las imágenes dominantes de violencia van a remitir al ejercicio de la fuerza material. Se pone como que existe una confrontación entre iguales, como si no haya una historia entre esas dos partes que confrontan. No sé, por ejemplo, pienso, una movilización, ¿no? O lo que pasó la semana pasada de la CAMPE, digamos, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales cortando la calle. Es típico escuchar son violentos, nos impiden circular al resto, como esta construcción hegemónica de que la violencia está de ese lado, ¿no? Entonces, ella va a decir que esto constituye nada más una fotografía de la situación, pero no está hablando de cómo se constituye esa situación. Va a decir que lo que define un vínculo violento no es la confrontación entre iguales, sino el sometimiento de una parte sobre la otra. Entonces, en las relaciones de violencias más cotidiana, no se ve la aplicación previa de la fuerza material, que es lo que venimos charlando un poco, ¿no? Como en estas imágenes dominantes de violencia, no podemos ver todo este proceso sociohistórico previo de ejercicio de violencia. Entonces, ella va a decir que la violencia, su definición de violencia va a ser esa. Ay, perdón, me estoy olvidando del Power, me cuesta ir a hacer las dos cosas juntas, pido disculpas. Es una forma de relación social, es un vínculo, una forma de relación social. Una de las partes es una relación desigual, ¿no? Donde una de las partes redita, como que realiza su poder acumulado por sobre la otra. No es una relación entre iguales, la violencia es una forma de relación jerárquica y desigual, conformada por una historia, por una génesis, de un proceso social, que es lo que veníamos charlando, ¿no? De cómo
cómo se configura este estado de situación, este estado de cosas, donde hay una clase de apropiadores y una clase de desposeídos. Los desposeídos que estaban en la 9 de julio, digamos, esto de nuevo, es un medio legítimo de lucha y de resistencia por poder, digamos, modificar el estado de situación configurado hoy por hoy, que anteriormente implicó la desposesión de grandes masas de trabajadores. Y eso no se ve, en lo que se denomina hegemónicamente como violencia, no se muestra ese proceso, no permite ver ese proceso histórico, no es directamente observable. Sí, perdón, y algo, Pauli, que me parece que todos podemos, o sea, entre futuros colegas, nada, me parece que como que el 90% de las situaciones que intervenimos los trabajadores sociales, la violencia está. Posiblemente en diferente nivel de visibilidad, y sí me parece re interesante lo que trae Isaguirre, esta idea de violencia invisible. Sí. Porque también esta violencia que posiblemente en un primer momento de inserción institucional o laboral nos choca, y uno dice, che, pero qué bárbaro esto. Después, a los 3 meses, te olvidaste. ¿Por qué? Porque nada, ya estás inserto, ya te acostumbraste, y hay algo ahí de aceptarlo. Yo, como les dije, trabajé mucho tiempo en la cárcel, y todos los actores que laburamos en la cárcel, mayormente, más adentro, más afuera, sabemos que a los presos los cagan a piña en algún momento de su estadía por la cárcel. El penitenciario o otros niveles de violencia, que es, por ejemplo, le sacan la zapatilla y está en pata hasta que aparece alguien, y no hay o sea, no hay ropa, se cagan de frío, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones, uno al principio dice, qué bárbaro, mirá esto. Y después, nada, te encontrás gente que está cagando de frío todo el año y no hay, bueno, en eso hay miles de ejemplos, que me parece que es un esfuerzo ético y profesional que en nuestras inserciones laborales, tentar que al menos nos siga haciendo ruido. También no es una naturalizarlo. defensa. Claro, es una defensa Sí. que nosotros todos hacemos como para poder sobrevivir con el dolor que atravesamos nuestras intervenciones, pero sí me parece como que es tenerlo evidente y poder saber esto que estaba contando Paula, que hay una historia atrás de por qué esto, de que no prese al discurso de la igualdad, que ahora en manos de los libertarios parece que es la categoría máxima. Está lleno de desigualdades la sociedad, y sobre todo los que la sufren son los sectores de mayor nivel de vulnerabilidad. Sí. No sé si No, y hay aparte, una... pensando ahora, desde el discurso, viendo esto, ¿no? Que cómo se logra el capitalismo, desde la posición de los libertarios, que es la no intervención absoluta, ¿cómo logramos revertir la desigualdad? No hay posibilidad. Si no hay intervención sobre lo social, digamos, no hay posibilidad de revertir esa desigualdad. Bueno, justamente lo que va a decir Isaguirre es esto, que las relaciones cotidianas, digamos, la cotidianeidad va a seguir reproduciendo y produciendo esa violencia invisible, ¿no? Porque, digamos, naturalizamos esta forma de funcionamiento de las cosas. Justamente estas formas de violencia sistemática sobre los cuerpos más vulnerables, esto que traías vos, Mariano Marra, no sé, se me hago la serie. Y justamente que siempre remite a la existencia, ¿no? Esta violencia de relaciones de la desigualdad, de las relaciones desiguales que son socialmente aceptadas, digamos, ¿no? Porque de lo que está hablando es de un consenso sobre la desigualdad. Digamos, esto se sostiene porque no lo cuestionamos, porque hay un consenso social sobre este sistema, ¿no? Que no lo ponemos, no está cuestionado ampliamente por todos nosotros. Y bueno, estas violencias cotidianas tienen una génesis y tienen una historia.
Bueno, después Izaguirre va a retomar a Marx, van a ver que va a hablar de cómo emerge lo social, que justamente en esta escisión entre el cuerpo y mente, todo lo que fuimos hablando anteriormente, y va a hablar de la clase, una clase apropiadora y una clase desposeída, justamente. Y bueno, yo porque no me quiero extender mucho más, pero básicamente lo que va a hablar es de los momentos en donde digamos, hay cierto consenso sobre este estado de situación, y cuando una clase cuestiona la territorialidad social, dice ella, ¿no? Como que cuestiona este orden de cosas, vuelve a emerger, digamos, digamos, la cuestiona y avanza, ¿no? Como intenta, digamos, lograr alguna modificación en el estado de situación, vuelve el ejercicio de violencia directa. Eso es lo que va a decir ella. En esos momentos donde se cuestiona el orden, vuelve el ejercicio de violencia directa. Va a hablar de Foucault, va a hablar de cómo, bueno, por ahí eso, Euge, corregime, digamos, la disciplina en tanto saber que se fue construyendo sobre la práctica, ¿no? A base de la prueba y error, ¿no? Permite, digamos, sobre digamos, a la base de la prueba y error de la modificación de la conducta. Después del primer momento de utilización de violencia, ese momento originario, ¿no? De utilización de violencia directa para instaurar un determinado orden social, después, digamos, la disciplina lo que va a permitir es como esa administración de la violencia, y aplicar pequeñas dosis de violencia para volver a encauzar las cosas dentro del mismo orden. Entonces, justamente lo que va a decir Izaguirre es eso, en la medida que hay, cuando se produce un cuestionamiento al orden y determinado enfrentamiento de clases, bueno, eso puede resultar nuevamente en aplicación de más violencia, etcétera, y perder, y volver al mismo estado de cosas, y después, digamos, la aplicación nuevamente, ¿no? De como el mismo orden jurídico, el mismo orden médico, etcétera, que vayan controlando los desvíos de conducta, que no, y evitar el cuestionamiento nuevamente en términos globales del orden. Entonces, más o menos va hacia eso, va a decir como que hay una violencia que es constitutiva, que es la génesis de este orden social, que con el paso del tiempo se va introyectando, naturalizando, como decíamos antes, perdemos la noción de cuál, o sea, no sabemos hoy o no tenemos en la cabeza hoy por hoy ese proceso histórico, cómo fue antes, ¿no? Que, digamos, pensamos como que las cosas siempre fueron así, digo, en términos generales, ¿no? Hay como un consenso con respecto a cómo funcionan las cosas. Y en la medida que se la cuestiona y se pone realmente en jaque este orden social, es cuando vienen nuevos momentos de utilización de la violencia directa. Sí, y volviendo a esto que vos planteás, Paula, por eso el discurso libertario es tan difícil de rebatir en el punto de la libertad, porque cuesta pensar la libertad como desposesión, como desafiliación, digo, al ser considerado un valor casi intrínseco a la humanidad, lo que te hace distintivo, lo que te hace ser vos, la libertad está muy asociada a lo subjetivo, entonces es muy difícil plantear que la aproximación de los discursos libertarios a la libertad a pesar de que es, digamos, la principal noción, el principal concepto, es una noción que está siendo tomada de manera restrictiva, de una manera muy reducida, muy reduccionista, porque la libertad tiene también facetas que implican la pérdida de fuerza de lo colectivo. Frente a esa libertad, vista como lo individualizante, lo subjetivante, hay que también incorporar la cuestión de lo colectivo, y ahí aparecen las facetas más negativas de la libertad. Que no quiere decir que la libertad sea solo negativa, pero en términos de lo colectivo, si la libertad implica desafiliar, desasistir, todo esto que mencionábamos, excluir, marginar, hay algo de lo colectivo que no se lleva bien con la libertad. Y esto que vos planteabas recién, si en una manifestación queda solo de un lado la idea de que quien restringe la libertad es el que está cortando una calle, y el derecho del otro tiene que ver, no solo que mediáticamente aparece como argumentación. Me parece que ese es el gran desafío también, recomponer la idea de un colectivo
de un colectivo siempre frágil, o siempre en conflicto, pero recomponer la dimensión de lo colectivo frente a estos embates de la libertad como algo simplemente individual. Y el otro como obstáculo, ¿no? En esa idea de libertad el otro es el obstáculo. Sí. No, me acordaba, no sé si ayer fue o hoy, escuché a Larreta hablar de las mujeres. Habló de que, bueno, de que había que sacarle los planes a todas las personas que estaban ahí cortando, no sé si lo escucharon, como que yo pensaba en esto, ¿no? Bueno, ahí va el disciplinamiento, como bueno, hay que sacarle los planes, y pensaba también, cuando hablaba de las mujeres que estaban ahí con sus hijos, que estaban incumpliendo la ley, porque esos chicos no estaban yendo a la escuela, y entonces había que sacarle la asignación. Porque pero como es no que estaban cumpliendo con la ley, aparte porque hay está que mandarlos mezclando a la los escuela. planes, porque está mezclando la asignación. Sí, estaba mezclando todos Era los una planes, pero digo, igual, más diciendo allá de eso, la planes, idea atrás de como el discurso, ¿no? Como, porque esto lo dijo en conferencia de prensa, el discurso del Estado va hacia, no, querido, o sea, volvé a tu casita. bueno, aparte de esto que yo les decía, vieron que les Si dije... perdiste podés perder mucho más, si te No, y esta idea del corres pobre del bueno que comportamiento merece esperado. asistencia. El pobre bueno merece asistencia. El pobre malo merece otro tipo de, digamos, de relación con quienes tienen para proveer, en general en términos de castigo. Entonces, la asistencia se convierte en una sortija, ¿no? Que hay que ganarse. Por eso digo, no son discursos, no son fundamentos, no son argumentos que quedaron perdidos en el pasado. Por supuesto, se integran a otras argumentaciones que hacen a nuestra vida cotidiana, pero mantienen una fuerza de verdad. Foucault decía, no hay que mirar tanto la verdad de nuestro pasado, sino el pasado de nuestras verdades. O sea, cómo lo que hoy nos parece cierto se fue constituyendo en la historia. Lo que hoy nos parece verdadero se fue constituyendo en la historia. No tanto ver cuál es esa verdad oculta. Muchas veces la verdad está puesta ahí, no está nada oculta. Simplemente hay que poder entender que esa verdad no es, como vos dijiste, algo natural, que no cambia con los años, sino que se fue construyendo en función de ciertas variables. Y que los hilos que unen esas verdades muchas veces tienen que ver con otras cosas muy distintas de las que en la superficie aparecen. Bueno, porque ya nos quedan 5 minutitos. Bueno, nos quedaba Basaglia, que en realidad es interesante. Basaglia es un texto muy ameno, lo van a ver después también con Ana en las clases de desinstitucionalización, con lo cual, nada, por ahí estas son claves para poder entender. Voy a decir nada más para mí lo importante de ese texto de Basaglia. Él va a hablar de distintas experiencias de transformación de la atención de salud mental en 3 países concretos de Europa. Va a hablar de Inglaterra, de Francia y de Italia, que es la experiencia, digamos, desde donde parte él, desde donde habla él. Y lo que va a cuestionar, o sea, lo interesante es, va a contar las distintas experiencias, porque va a decir por qué para él en Inglaterra hay una reforma que funciona un tiempo, pero después vuelve al mismo statu quo. En cierta forma en Francia ocurre algo similar, pero ¿por qué la experiencia italiana es distinta? Y acá me parece que es importante el planteo de los intelectuales, al servicio de qué estamos, de qué fracción de la sociedad, como hablaba también Marra, nosotros como profesionales, para promover procesos de transformación. ¿Al servicio de quién estamos? Él va a decir, bueno, para promover la transformación del manicomio, hay que ir a buscar, hacer alianza con los sectores populares, con las organizaciones políticas, con el barrio, transformar la idea de qué se entiende por locura con la gente, ¿no? Me parece que lo interesante es ver esto, ¿no? Una disciplina que surge justamente del pensamiento burgués, ¿no? Moderno, digamos, como veníamos, de la formación del Estado burgués, cómo se puede poner al servicio de la transformación social. Eso me parece lo más como trascendental de ese capítulo que tenemos de Basaglia. Perdón, bueno. Paula, y aparte terminás bien arriba, porque si después de todo esto, digamos, si porque se formó a partir de una preocupación burguesa, ya somos fuera, y bueno, no, buenísimo que termines arriba. Nosotros tenemos una premisa que siempre es terminar arriba, porque estos temas son temas fuertes, generalmente son muy bajoneros, pero la idea es terminar arriba, así que eso que es fundamental, Paula, vos lo manejaste.
Bueno, yo tengo hasta ahí, digamos, también por una cuestión de tiempo traté de acotar los últimos dos autores, que me parece que igual lo más importante es lo que charlamos, y que bueno, que también recibimos consultas por correos, si nos quieren preguntar algo que no haya quedado claro, también podemos retomar la clase que viene un ratito, igual es la clase de Silvia la que viene Sí, de la ley. en estos días les vamos a pasar el enlace del Zoom, y también vamos a habilitar en el campus la cajita que corresponde a los materiales que Silvia utiliza para la clase. Sí. Así que bueno. Traten de estar en la clase. A ver, yo hago algunos comentarios más pedestres, más. El primer parcial van a ser distintos temas. Cada tema tiene que ver con alguna de estas clases. Este va a ser el tema 1, la clase. Ahora, todos los temas transversalmente van a tocar la ley de salud mental. Entonces, la semana que viene, si bien nosotros vamos a subir las clases, esto se está grabando y después lo subimos, está bueno que aprovechen tener una lectura o una aproximación previa, y aprovechar la experiencia de que sea Silvia la que les da la clase, que Silvia fue quien redactó una de las versiones anteriores, digamos, las primeras versiones de la ley. Entonces, más allá de cuál sea el tema que finalmente elijan para el primer parcial, porque les guste más, les guste menos, es importante que, si pueden entrar en conversación con Silvia, que aparte ya lo propicia mucho, se vengan la semana que viene y estén, más allá de cuando puedan organizar una lectura más profunda. Así que yo voy a tomar como algo especial tratar de habilitar lo más antes posible los materiales para que les queden, ¿sí? Los tengan disponibles, los puedan ir mirando. Y el enlace Sí, también para la clase. Perdón, Dale, sí. y algo que, nada, nosotros el año pasado hicimos un articulito. Es verdad. Mm. Dale, No, Marra, dale, no, vendelo. no es para leerlo, pero sí, Sí. bueno, si quieren leerlo, ahí lo subimos. Em, Nada, piensen o traigan fresco, los que han tenido algún tipo de inserción ya preprofesional en el campo de la salud mental, ¿qué es lo que se dice sobre la ley de salud mental? ¿Qué es la gente que la critica? Siempre dice, no, porque no se puede hacer, porque bla, bla. Siempre hay un montón de cosas que se dicen. Tráiganlos presentes en un papelito o en la cabeza para dialogar con Silvia, su exposición, y después charlar con ella. Porque es muy interesante cómo algunas cuestiones se circulan, por ejemplo, en equipos de salud, y sin saberlo del todo. Y eso nosotros podemos dar cuenta de que sucede, o se transgiversa la información, o se mezclan cosas que nada que ver. Nada, es re interesante pensar. Sí, y con la premisa máxima: no se le puede pedir política pública a una ley. O sea, eso, no, o sea, Sí, si ese es el principal punto, ¿no? Que hay un claro, o sea, deslizamiento. claro, dice, no, la ley de salud mental, pero a ver, la ley de salud mental no define presupuesto, no define orientaciones, o sea, sugiere, solicita un cambio de modalidad de atención, pero no es el que lleva a cabo Ni de esta línea de política pública. tratamientos, o sea, no es ni Claro, No, política tal pública cual. ni es un manual. ¿Sí? claro, No es un manual ni de diagnóstico ni de tratamiento. El sujeto de la ley no es un sujeto del padecimiento en términos clínicos, es un sujeto de derechos. claro. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque la persona que padece, que tiene un padecimiento mental o un padecimiento psíquico, como quieran mencionarlo, trastorno, todo eso también lo habla Silvia. Pero digamos, eso se toma como sujeto de derechos. Por eso no estamos hablando de la misma figura, ¿sí? Porque es un sujeto de derechos es que puede ser objeto, y aunque no quede bien la palabra, objeto de ciertas terapéuticas, ciertos diagnósticos en clave de derechos. Pero es un sujeto de derecho, porque es una ley, no es un tipo de paciente el que está en la ley, ¿sí? Y el objetivo es regular un poco, regular Totalmente. el campo, que era o sea, había vacío,
Y esos vacíos implicaban violación de derechos humanos. Totalmente. Eso es como clave. O sea, Totalmente. ya que disminuyan la violación de derechos humanos es un aporte sustancial, como Y cualquier que la otro. Tal pueda cual. señalar, Eso iba a ¿no? decir. Ya la existencia de que alguien mire lo que sucede en las internaciones es una ganancia de la ley. Sí, y lo que Digamos. pasa también, digamos, me parece que hay que reponer también en algún punto que lo que la ley viene a traer es como un espejo, una posibilidad de pensar todo el estado de situación jurídica o normativa previa a la llegada de la ley, ¿no? A la llegada de la ley y todas las otras normativas que Silvia va a plantear, que, digamos, que ya lo vamos a ver después, que también vienen a armar como un entramado que tiene que ver con esta constitución, digamos, de este objeto como sujeto de derecho que decía Euge, ¿no? Todo esto, en el momento previo a la ley, era todo desmantelado, digamos, no había un reconocimiento de sujeto de derecho, al revés, todo el sistema operaba para, digamos, invalidar y no reconocer ese sujeto de derecho. Entonces, ahí está el punto de interés, tensión y la riqueza de la ley, ¿no? Que viene como a componer todo un escenario sustantivamente distinto al escenario previo. Bueno, Sí. y después, nada, está bien, esta es la primera clase, le damos el changüí, pero empiecen a hablar más, loco. Loco, justo. Bueno, pasa Díganle. que Paula apabulló, vos también, Euge, y nada, me parece que vamos a darles más respirito y Sí, darles esta más es la entrada. clase. Pero... Ustedes piensen que todo hacia adelante va a seguir siendo mejor. ¿Sí? Sí, sí, es La muy clase, conceptual por ahí. esta es muy conceptual, pero porque son y los grandes cachos sobre los que se va sentando la materia. Vamos a volver sobre estos contenidos a lo largo de toda la cursada. ¿Sí? Igual les fue muy interesante también Súper. escuchar las voces, cómo fueron armando la clase. Entonces, entre ustedes iban hablando y también nos daba la chance de poder copiar y poder también bajar un poco en línea todo lo que fuimos leyendo. Bueno, Muy pero interesante la clase. está bien, Sole, pero anímense a hablar más. Volu preguntas, como decimos, las Volu questions, no pasa nada, ninguna es Volu question, aunque lo crean. ¿Sí? Siempre hay comentarios, películas, pochocleras, historias, La anécdotas, práctica también. mitos y Claro, leyendas, todo lo que se les ocurra. ustedes tienen prácticas que, a ver, capaz que no son del manicomio, pero todas estas lógicas atraviesan un montón de cosas. No solamente es el manicomio el eje de nuestra discusión, sino un montón de dispositivos disciplinarios. Bueno, así que ya saben, este turno se los dejamos pasar, pero la próxima hablen. Mano dura. No, No. yo me quedo Lo acá que- subiendo los videitos, ustedes vayan. ¿Qué tal? Salvo que tengan algo más para comentar. Sí, Hola. está Andy. Escuchá, Sí, Sí, Andy. sí. no es para cumplir a la demanda de Eugenia, No. pero el otro día justo le comenté a un amigo que me había anotado la materia y que, nada, que Silvia era la que había redactado la ley. Y bueno, es un amigo bastante pesimista, él es psicólogo, ya con un par de años de laburo, y me tiró la ley súper abajo, diciéndome que no le gustaba, que le parecía que no aportaba tanto porque hay muchas situaciones en la práctica y en la realidad a las que la ley no se amolda, entonces por eso como que hace agua. Bueno, por eso, esos deslizamientos de los que habló Ana, ¿no? Cuando a una ley le pedís que sea otra cosa, que le pedís que sea un manual, que sea un protocolo, ¿sí? Esto que decía Mariano también, no me acuerdo que dijiste, que la ley no es un... no me acuerdo ahora cómo dijiste, Marra, se me fue de la cabeza. No sé qué es. Cuando le pedís que sea otra cosa, bueno, pasan esas cuestiones, ¿no? El tema es que es una ley. El tema es pedirle a un psicólogo que sepa lo que es una ley, que eso también es algo importante. No lo digo para desautorizar a tu amigo, para nada, no, para nada. Digo, la formación de profesionales, que es un tema que... No, al revés, yo, por favor. Sí, no. La formación Se de los entiende como profesionales también incluye que tengan una dimensión de lo que es una normativa. Política pública, dijiste vos, Marra. La ley no es un protocolo, la ley no es un diseño de política pública, la ley no es un manual, la ley no es un prospecto.
Digo, no es para abarcar todos los temas. Tampoco es un método, ¿sí? De internación o no es una... Sí, tal cual. Pero me parece que eso también es importante. ¿Qué idea de lo que es la ley tenemos en nuestras prácticas profesionales? Porque son profesionales al fin y al cabo y sin embargo no han sido de alguna manera formados en lo que tiene que, en principio en lo que son los alcances de una ley. Interesante, Andrés, lo que trajiste. Nos queda menos de un minuto. Sí. Otro día les comparto el meme que hice hoy, que Euge y Hermoso. Pauli lo vio. Hermoso. Buenísimo. Para la próxima, Dale. háganme acordar del meme. Lo agregamos al Porque- correo. Al correo. Bibliografía obligatoria es leerlo. Pero Y va a Andrés, responder también a Andrés. Le Se va a responder cortar. Andrés. eso, Sí. retomamos igual la clase próxima, eso, Andrés. Igual, Andrés, lo que trajiste es excelente, porque es Fantástico. lo que sucede en la discusión en los equipos de salud. Así que está buenísimo. Anotate todas las críticas que te haga tu amigo, traelas y las charlamos. Me parece Total. re interesante. Y traelo a tu amigo. Traer a tu amigo, o sea, a ver si se Trae la a tu banca. amigo, sí, que venga tu amigo. Si es clase pública, pasar el link. Sí, no, que venga, que venga. Ahí escribe Mayra Ortiz, súper clara la clase. Sí. Bueno, me alegro mucho. Pasa Gracias, Mayra. Mayra. Chao, compañeros. Entendió algo. Nos vemos. Gracias Bueno, a todos. Nos vemos. No,